Hola compañeros, bienvenidos a Canalicultura de Color. Primer capítulo del manejo de mi aviario, la alimentación. Pero antes de empezar con él, quería agradecer a todo el mundo el apoyo que he recibido, mensajes, llamadas, por la iniciativa de la apertura del canal. Estoy súper agradecido. Y también de parte de la informática, agradecer a toda esa gente que sin conocerla, me ha ofrecido su ayuda porque son conocedores, trabajan en informática y me han ofrecido su ayuda para cualquier cosa, cualquier duda que tengamos sobre el canal, que se lo consultemos. Muchas gracias a vosotros también por el apoyo y por la oferta totalmente gratuita que me habéis hecho. Cualquier duda, el informático nuestro ya sabe a quién tiene que llamar y cómo tiene que llamarlo. Así que súper agradecidos. Y ahora, sin más, vamos a empezar con el capítulo. La alimentación. Los alimentos que nosotros utilizamos para nutrir a nuestras aves. Antes que nada, tengo que dejar claro una cosa. Una pregunta que todo el mundo hace. ¿Con qué crías, José Luis? ¿Con pienso o con semillas? Nosotros claramente, desde hace muchos años, siempre hemos utilizado de base las semillas. Hace unos 10 o 11 años, cuando empezaron los piensos, pues los probamos como complementos. Hemos comprobado muchos piensos, hemos utilizado muchos piensos como complementos, unos mejores y otros peores. Pero al final hemos decidido la idea de volver al complemento de pasta, no de pienso. Entonces, la pregunta tiene que quedar zanjada ya. Nosotros somos de semillas, así que no hay que darle más vueltas a eso. Cada uno puede ser y utilizar la alimentación que quiera en sus aves. Nosotros aquí compartimos el manejo de nuestro aviario y nosotros somos de semillas. Por lo tanto, el primer alimento de base son las semillas. Dentro de las semillas tenemos un fruto seco. De las semillas hablaremos en otro capítulo. Más alimentos que complementan la dieta, las verduras, que son 3. Luego también tenemos una legumbre. Legumbres, tenemos una. Y luego tenemos plantas de hoja verde. Aquí digo plantas de hoja verde porque podría decir plantas silvestres, pero bueno, como muchos no tienen oportunidad de ir a recoger plantas silvestres, pues pueden pedir la semilla y plantárselas en una maceta, como muchos seguidores míos han hecho este año y han utilizado plantas verdes de maceta, sin ser silvestres, sin ser recogidas silvestres. Entonces, plantas de hoja verde. Entre estos dos vamos a encontrar el germinado, que es una semilla, que es el negrillo, pero germinado. El negrillo germinado lo utilizamos en diferentes apartados nutricionales, desde que rompe, incluso hasta cuando se hace verde, que ya cambia su asimilación de nutrientes. Entonces, en toda su posibilidad, lo utilizamos de todas las maneras, dependiendo de la época. Más alimentos que entran en nuestra base son las pastas. Pastas de mercado que hay de muchas maneras. Nosotros utilizamos 2. La de cría y la de muda, a la que suplementaremos con los complementos que creamos necesarios en cada época del año. Complementos. Y luego, otro alimento que nosotros utilizamos mucho es la polentina. La polentina, como bien sabéis muchos ya, hace poco hice un vídeo para el canal de mi amigo Alberto Rodríguez de Flora y Fauna, donde expliqué la polentina de cría que yo utilizaba. Y hicimos la receta y ha sido muy aceptada por todo el mundo, ¿vale? Aquí también volveremos a hacer la receta de la polentina de cría.
que es la que compartí en el canal de Alberto Rodríguez, de Flora y Fauna. Y también haremos la que estamos gastando ahora, que es la de muda, que son los dos tipos de polentina que nosotros gastamos anualmente en nuestro aviario. Que esta la desglosaremos pronto, haremos el capítulo de la polentina de la muda antes que el de la cría seguramente, para que podáis utilizarla ya. Pues ya no hay nada más. Estos son los alimentos que componen la nutrición de nuestras aves. La dieta está ahí metida. Vamos utilizando, dependiendo de cada estación o cada época, vamos utilizando unas cosas o otras. Vamos combinándolas de una manera o de otra. Y vamos dando una parcialidad a cada consumición. Todo eso va a ir explicado en los siguientes vídeos. Vamos a ir poco a poco, como dijimos en la presentación. El siguiente vídeo va a ser de las semillas. ¿Qué tipo de semillas utilizamos? ¿Cuándo lo utilizamos? ¿Y por qué las utilizamos? Después será el de verduras, después el de plantas verdes, después será el de pastas, y así os iremos informando poco a poco. Así que, compañeros, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por el apoyo y hasta pronto.